Son las 6:01. Aquí inicia la hora de don Álvaro en el gobierno de la tarde. Muy buenas tardes y adelante, señor Arbelo. Gracias, Roberto Díaz, y la ideología, el manejo acertado siempre de Bienvenido Rodríguez, la colaboración eficaz de dos profesionales formidables como Roberto Díaz e Iluminada Muñoz, y los aportes de este humilde servidor y sobre todo los aportes de los amigos oyentes. Damos inicio a esta hora que esperamos con ella complacerlos a ustedes o a la mayoría, por lo menos, de manera que sin más preámbulos, Roberto Díaz. Disponible las líneas ya para nuestros oyentes, el 809-732-0101, 809-221-0101. Recuerden que las llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, mi cariño, mi respeto, mi admiración para don Álvaro. Don Álvaro. ¿Su nombre y desde dónde, señor? ¿Su nombre y desde dónde? Manuel Villavicencio. Adelante. Don Álvaro, ¿quién fue Belisario Betancur? Belisario Betancur fue un destacado dirigente político venezolano. Podemos averiguar un poquito más y agregar eso a la plataforma que sostuvo a Belisario Betancur en América del Sur. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Cándido Ventura, del sector de Honduras. Adelante. Dos preguntas. ¿Cuántos muertos hubieron en la guerra del 65? ¿Y dónde se alojaron los intervencionistas que mañana fue que... Mire, déjeme facilitarle las cosas. ¿Cuántos murieron? Eso es prácticamente imposible. Usted se imagina lo que es una guerra civil y usted hacer un conteo de cuántas personas murieron. Eso no tiene sentido. Eso no obedece a las matemáticas. Eso no obedece a un cálculo frío. Sería además un disparate de marca mayor. En cuanto al alojamiento, las tropas interventoras principalmente se alojaron en la base aérea de San Isidro, que en esa época era una especie de modelo de agresión contra el pueblo, era un centro de torturas, etcétera, y que ha variado eso notablemente, y hoy San Isidro es un centro modelo, de manera que he ahí las dos respuestas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pérez de Long Island, Nueva York. Adelante, Pérez. Mi pregunta para don Álvaro, ¿quién fue Lorenzo Ventura Vargas, el sombrerero? Si puede... Bueno, usted va a tener que ponerse el sombrero e informarnos de quién se trata. Yo nunca había escuchado ese nombre, no lo asocio con ninguna actividad propia. Propia quiere decir de una acción de su parte, de manera que trate de averiguarlo usted, porque no quisiera creer que es un invento suyo para destacarse a través de una llamada. No lo creo, no creo que usted descienda tanto. Saludos, buenas tardes. Saludos, Roberto. Saludos, don Álvaro. ¿Quién nos habla y don desde Álvaro. dónde? Su nombre y desde dónde, señor. Betancur era colombiano, Rómulo Betancur era de Venezuela. Gracias. No, yo no he hablado en ningún momento, caballero, de Rómulo Betancur. El señor preguntó, Belisario Betancur, el colombiano.
y yo le respondí en base a quién fue Belisario Betancur. Y ahora usted quiere hacer las cosas diferentes y habla de Rómulo Betancur. Eso es del cielo a la tierra, totalmente distinto. Lo del expresidente Rómulo Betancur, a quien Trujillo le puso una bomba en plena calle de Caracas, y que estuvo en República Dominicana con motivo de la juramentación de su particular amigo y luchador antitrujillista, Juan Bosch. De manera que lo siento mucho, pero usted está totalmente equivocado. Esa persona no ha preguntado por Rómulo Betancur, sino por Belisario Betancur. Así es que te la comiste, papá, y te cayó mal. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Felicitaciones, don Álvaro. Don Álvaro. ¿Quién nos habla y desde dónde? José Luis de Santo Domingo. Adelante. Se puede hacer una comparación con la invasión de Ucrania y las formas estratégicas que buscó Hitler en su momento, desde el 39 hasta el 45. No se oye nada. Pero habla un poco más alto, por favor. Bueno, parece ser que tenía dificultad. No sé si estaba en movimiento, don Álvaro. Saludos. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante. Le habla Ceneida, Santo Domingo Norte. Su pregunta. Un saludo especial para Álvaro. Álvaro, siempre nosotros vivimos buscando el por qué el doctor Joaquín Balaguer emitió el decreto 552 y lo declara el 26 de abril como Día de la Secretaria. Bueno, mira, mi amor, no es por quitarle mérito a las secretarias y a los secretarios, pero esa es una tontería. Definir eso, definir esa fecha, es hasta una ridiculez, porque yo siempre he dicho que no hay día de tal cosa, sino que todos los días son para rendir homenaje, para respetar. Todos los días hay que respetar a las eficientísimas secretarias, pero por lo demás yo creo que es una pérdida de tiempo, una necedad. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Álvaro, usted me puede hablar, aunque sea un poquitico, sobre la vida de la princesa Diana. ¿Qué le digo? Lady Spencer, que se casó con el heredero de la corona, ese que ahora es rey, George III, ¿verdad? Murió en un accidente en el que muy pocos creen, un accidente en uno de los túneles de entrada y salida de París. Murió jovencita, 30 y pico de años. Una pérdida grande, porque no solo era una mujer preciosa y era una mujer que le dio prestigio a la monarquía inglesa, sino también que luchó por otras causas, como la causa, por ejemplo, de luchar contra los que promueven la violencia a través de las cápsulas enterradas, o sea, intereses económicos muy poderosos. Es mucho lo que habría que decir de la que fue esposa de Al-Fayed, el marido de él, que quizás la tenía embarazada y también murió en el accidente. Lady Spencer, Lady Diane. Saludos, buenas. ¿Aló? ¿Quién nos habla y desde dónde? Jiménez Pérez, chica, pregúntame No se entiende bien. Trate de ponerse donde haya mejor señal, señor. Saludos, buenas. Buenas tardes. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Domingo del Bronx. Adelante. Domingo del Bronx. Adelante, Domingo. ¿Por qué el país de Sudáfrica tiene 4 capitales? ¿Y qué opinión tú tienes sobre Nelson Mandela? Pues esa división se debe a asuntos económicos, a repartos
de las grandes potencias, repartos con el petróleo, el oro, la plata, el níquel. Todo eso se concentra en un juego de intereses donde no les importa derrocar gobiernos disque democráticos, donde no les importa que los pueblos vivan en una guerra civil permanente. Esa es la triste realidad de esos pobres países. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, soy Víctor de Santiago. Yo quiero que don Álvaro me hable de estos tres grandes músicos, Tchaikovsky, Mozart y Beethoven, por favor. Bueno, pero imagínese usted lo largo que sería hablar, por ejemplo, de Mozart. Dígame usted, muchos lo consideran el padre de la música universal, y los otros que usted ha mencionado, pero me refiero a Mozart porque está considerado el gran maestro. Wolfgang Amadeus Mozart de Austria, su cadáver nunca apareció, murió durante una acción, ¿verdad?, de contagio, y fue enterrado sin que se supiera dónde, cómo, ni cuándo. Wolfgang Amadeus Mozart, que fue niño prodigio y siguió siendo figura notable de la música universal, nació en Salzburgo, en Austria, pero no le gustaba, fíjese lo que es la vida, no le gustaba ni Austria ni Salzburgo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga mucho. Un saludo para usted y para don Álvaro. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla el periodista Antonio Hernández de Santiago. Su pregunta, don Álvaro. A don Álvaro, a su opinión, ¿cuál es el intelectual más formado de República Dominicana? Y que si su padre fue juez de la Suprema Corte de Justicia, y si él puede darnos algunos pequeños datos biográficos de su padre. No, yo no voy a hablar de don Neno ahora, primero porque sería muy largo y no procede de mi parte la mayoría de los detalles de este hombre excepcional, de este hombre extraordinario, de este hombre que avejentaba a cualquiera en la lucha por el talento y la formación académica. Vamos a dejarlo ahí, que otro sea el que hable de don Neno. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, le habla Juan de Santo Domingo Este. Adelante, Juan. Sí, yo quiero saber si Fidel Castro y Joaquín Balaguer llegaron a tener diferencias políticas. Ellos se reunieron, fue un encuentro, vamos a decir, conciliador. Se reunieron en la casa de Balaguer, la famosa Máximo Gómez, y ahí hubo un encuentro que fue definido como muy emotivo y hasta cariñoso, y de identificaciones entre el líder de la Revolución Cubana y Joaquín Balaguer, que en un momento dado interrumpió a Fidel Castro y le dijo: mire, comandante, usted sabe qué es lo que yo soy. Yo soy un soldado de su ejército. Buenas tardes. Saludos. Hola, buenas. Don Álvaro, le habla Pascual Zapato Herrera. Adelante con su pregunta. Don Álvaro, ¿es cierto que hubo un presidente ruso que era un borrachón? Sí, Boris Yeltsin era un alcohólico, un borrachón diríamos por aquí. Boris Yeltsin, que gobernó brevemente dentro del lío de la perestroika, dentro del lío del glasnost, dentro del lío del golpe de Estado a Mikhail Gorbachev, la transición que se produjo, los cambios que vinieron para desarticular a la Unión Soviética, y ahí estuvo presente de una manera significativa este individuo que era un borracho. Buenas tardes.
Saludos. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Carlos Quintana, Santo Domingo Este. Adelante, Carlos. A ver si don Álvaro nos puede hablar un poco sobre las riquezas y propiedades de Trujillo. No está registrado, porque Trujillo puso a mucha gente, a varias personas a manejar sus intereses como una manera de disimular, ¿verdad? Pero además hay otra cosa en su mentalidad. Trujillo no creía que esto era mío, aquello no, aquello sí, aquello a su manera, porque Trujillo se consideraba el dueño del país, que este país le pertenecía, que este era la República Dominicana hecha para Trujillo, hecha para él, de manera que no necesitaba estar registrando muchas propiedades. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, quiero que preguntarle a don Álvaro. Su nombre y desde dónde nos llama, señor. Agustín, Santo Domingo Norte. Adelante, Agustín. Sí. Don Álvaro, ¿cuál era el nombre de aquel general trujillista que le decían la Gilet? Era el mismo nombre de quien hablábamos ayer, del general Arturo Espaillá, ¿verdad? De los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y ni hablar de República Dominicana. El general Espaillá, que después sufrió un accidente automovilístico que lo dejó paralítico, no podía caminar y decidió suicidarse. Entonces, como era de la línea dura, le partía el pescuezo a cualquiera. Por eso lo bautizaron como la Gilet o la navaja. Última de esta ronda. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Catherine de Santiago. Su pregunta, Catherine. Respeto y admiración para don Álvaro. Don Álvaro, yo le voy a hacer una pregunta como una tonta, pero yo lo escucho todos los días. ¿A usted no le hierve el sangre de escuchar? Francis, vámonos a la pausa. Don Álvaro, con su permiso, nos vamos a la pausa. Regreso, continuamos recibiendo las preguntas por parte del público. Llévatelo.